Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como lo hemos referido en semanas anteriores, también nos pueden hacer el favor de vernos a través de la plataforma de YouTube, porque los jueves en la tarde, don Agustín nos hace el favor de subir la emisión, o bien el viernes a las 11 de la mañana, aquí a través de la plataforma de Parmenas Radio, en donde estamos siempre a sus órdenes. Muy bien, si esto es así, tengo 4 puntos que espero desarrollar en la medida de lo posible, que espero sean de su completo. Primero, definición: Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ricardo Salinas Pliego. Segundo tirador de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tercero, 49.9 Producto Interno Bruto de nuestro país. Y cuarto, clase media, a ver si nos da tiempo. Y empecemos. Fíjense que vale la pena hacer una recapitulación respecto al comportamiento llevado a cabo por el señor Ricardo Salinas Pliego. Les voy a explicar por qué. La materia tributaria es de una gran complejidad. Si muchos abogados tienen los medios de comunicación masiva, y entonces, como no saben fiscal, inventan. Y ese señor aprovecha el medio que tiene a su alcance, que es su canal de televisión, ADN 40 y los que tiene, para hacerse su propia publicidad y para revictimizarse. Mucho cuidado con eso. Pero bueno, fíjense nada más lo que pasó. Estuvo en vigor por ahí del 2008 hasta el 2012 aproximadamente un concepto en materia tributaria que se llamaba consolidación fiscal, que lo que permitía es que si tenían 10 empresas y esas tenían utilidades y 10 empresas si tenían pérdidas, podían compensar para pagar sobre la diferencia. El problema fue que el señor Salinas Pliego, una vez que se derogó ese concepto de consolidación fiscal, lo siguió haciendo. Entonces, cuando lo detectó la Secretaría de Hacienda, el SAT, decretó una visita domiciliaria. Contra el resultado de la visita, él impugnó a través del recurso de revocación. Se resolvió en forma desfavorable para él. Contra eso se fue a los juicios de nulidad fiscal, porque fueron varios. Todos esos juicios de nulidad fiscal en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa los perdió, o sea, no le fueron favorables. Contra esa definición del Tribunal Fiscal, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, se fue a los amparos directos ante el propio tribunal colegiado, a los que les correspondían, los que eran competentes. También se fallaron y se acumularon, y después promovió los recursos de revisión, tildando de inconstitucional algún precepto de la Constitución. Entonces, cuando llegó esto ahora a resolverse por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se percataron que eso era completamente improcedente. Entonces, ya van a regresar la resolución a los colegiados, y los colegiados van a mandarlo al Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal Administrativa, y los va a mandar al SAT, para que una vez que estén ahí, el SAT decrete que el procedimiento administrativo de ejecución y paga, o, muy sencillo, lo embargan. Así de fácil. Ahora, si él no quiere, va a tener que garantizar el interés fiscal. De alguna manera tiene el dinero suficiente. De acuerdo a Forbes, el capital de él son 6,000 millones de dólares. Si debe 4, todavía le quedan 2. O sea, no queda en la miseria. Lo que pasa es que el señor no quiere pagar. Ese es todo el problema. Y el 31 fracción cuarta constitucional establece que todos los mexicanos, y él no es extranjero, tenemos que contribuir al gasto, ya sea de la Federación, de los estados y los municipios, en la forma proporcional y equitativa que establece la ley. Entonces, no le queda otra. Yo no sé de dónde sacó la idea que él no quería pagar. Ahora, si él ha pagado 250,000 millones, pero debía 320,000, la diferencia es lo que tiene que pagar. Es todo. Es una cuestión de matemáticas. Ya no es matemáticas, de aritmética. Ahora,
contra el crédito fiscal que se le ha acumulado. ¿Por qué? Por su negligencia, por su orgullo, por su soberbia, por su torpeza, o la de sus abogados, que no le explicaron bien. ¿Por qué? Una vez que se decrete el crédito fiscal, ¿saben qué? Le van a sumar la multa, los recargos, el componente inflacionario y además el crédito fiscal. Por eso todo eso suma 74,000 millones. Si se ha pagado 250,000, sí, pero falta la diferencia. Es una cuestión de aritmética sencilla. Ahora, si él hubiera pagado en su oportunidad, se hubiera ahorrado mucho tiempo, dinero y esfuerzo y hasta corajes. Claro, él estaba tratando de obtener lo que antes había logrado, que las condonaciones, pero esas están prohibidas ya constitucionalmente. Entonces, ¿sabe qué? No le queda otra más que paga. Ahora, tiene dos mecanismos de salida, que son los que yo encuentro. Uno, irse a presentar una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo que se ha violentado en su perjuicio un derecho humano, y se van a tardar como un año en admitírsela, y además después, en una forma indefinida, lo que se tarda en resolver la improcedencia de la queja. O la otra, tiene otra opción. ¿Cuál es? Promover su concurso mercantil. Porque si esto es así, en el concurso mercantil, que quizá lo expliquemos en otra ocasión, pero bueno, además les doy una pequeña pincelada de él. Es el único juicio que tiene en primera instancia dos sentencias. La sentencia que declara el concurso mercantil y la sentencia que declara procedente el reconocimiento de créditos. Entonces, ahí va a tener que acudir al concurso mercantil, pero como es un banco lo que va a acudir a ese mecanismo, van directamente a la quiebra. No es el concurso mercantil normal. Y es potestad, fíjense bien, de acuerdo al 259 de la Ley de Concursos Mercantiles, el designar al visitador, al conciliador y al síndico a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No es el trámite de Electa. Electa sí puede acudir al concurso mercantil normal. Entonces, el Instituto Federal de Especialistas de los concursos mercantiles va a nombrar ¿a quién? Al conciliador, al visitador, primero al visitador, luego al conciliador y luego al síndico, llegado el caso. Pero cae dentro de otro régimen especial dentro de la propia ley de concursos mercantiles. Es una materia un poquito complicada, difícil de entender, tan complicada como el amparo. Lo que pasa es que tiene un ejército de abogados que lo han engañado, porque le han dicho o le han prometido que eso se iba a ganar. La verdad es que no tenía forma de demostrarlo. La consolidación fiscal desapareció desde el 2013. Pero claro, a ellos les ha de estar pagando, con tal de no pagar los impuestos, les paga a los abogados. Eso es falta de ética de los abogados. Eso se llama deontología jurídica, por si nadie lo sabe, pero una vez se los explico. Es la ética entre los abogados. Bueno, otro día les mostraré algún libro de esa disciplina. Bueno, pero si esto es así, lo que el señor tiene que hacer es entrar en razón, pero como no le gusta entrar en razón, él le gusta solamente tener, según él, su propia verdad, su propia razón, y eso es incorrecto. Bueno, ¿dónde podemos entender más o menos esto? Muy bien. Aquí tengo un libro fabuloso de Humberto Briceño Sierra, que es un clásico, es un libro difícil de encontrar, pero muy bueno, casi no pasa de moda. Aquí está, Derecho Procesal Fiscal. Bueno, fíjense que en alguna época de mi vida, en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, el doctor Romero Einstein me dio la encomienda de dar esa materia. Entonces, aquí tengo mis apuntes con los cuales di la materia. Con esto puedo hacer un libro. No lo he hecho, no por falta de ganas, por falta de tiempo, pero aquí tengo todos los elementos basados en el libro de Humberto Briceño Sierra para hacer un pequeño ensayo sobre derecho procesal fiscal. Bueno, aquí están, son 18 hojitas, aquí están. Bueno, esa es una síntesis del curso de procesal fiscal que di
hace muchos años en esa universidad que, repito, que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Algún día les explicaré por qué. Bueno, también tengo este otro libro de Derecho Fiscal. Tengo más, pero les solamente dos para no abrumarlos. Este de Raúl Rodríguez Lobato. Este maestro era un maestro muy capaz, muy inteligente, a que yo tuve el honor de conocer, porque daba clases en el posgrado en Tlaxcala. No fue mi maestro, pero daba en los cursos abajo cuando yo ya daba clases por allá. El libro está muy bueno, presumo que debe haber una edición más actual. Este, de todos modos, es muy bueno. Bueno, si esto es así, vamos a pasar al siguiente punto, que es de concurso mercantil. No bajé ningún libro, pero aquí tengo también alrededor de 20 libros antes era quiebra, suspensión de pagos, ahora es concurso mercantil a partir del año 2000. Bueno, el segundo punto del día de hoy es que fue detenido en Tijuana el señor Jorge Antonio Sánchez Ortega. ¿Quién es este señor Jorge Antonio Sánchez Ortega? Que al parecer fue el segundo tirador del señor Luis Donaldo, que acribilló en el homicidio al señor Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y de acuerdo al autor Eduardo Muriel, en su libro, que lo tengo por acá, Crónica de un magnicidio, en la página 219, aquí está, este agresor, fíjense, se los voy a leer textual para que no haya lugar a confusiones. Dice él en el párrafo 847, la trayectoria de la bala nos indica que cuando penetró, la posición de arma era casi horizontal. Por lo tanto, el agresor se encontraba agachado. Y ustedes pueden ver en todos los videos que existen, cuando supuestamente le disparó el señor Aburto, estaban los dos en posición vertical y le disparó en la sien, ¿sí? El señor iba y le pusieron, le dispararon. Ahí hay un punto muy importante que hacer. Una vez que vino a dar una conferencia aquí, el doctor Rafael Moreno González, le dije, oiga, ¿y dónde quedó el proyectil el segundo proyectil que le dispararon? Y él me dijo, se fue al infinito. Le dije, oiga, ¿y la bala que encontraron? Y se puso muy nervioso. Ahora entiendo por qué. Lo que pasa es que no querían revelar lo que ya se presumía. Y les voy a enseñar otros libros que tengo relacionados con eso. Fíjense, aquí está este otro, El complot de Aburto. Aquí está. También está muy bueno, es el señor Gustavo Irales. Y además, del autor intelectual de Felipe Victoria Cepeda. Aquí en la página 78 está un radiograma que le mandaron a Carlos Salinas. Le voy a dar lectura después lo que dice abajo, que es la explicación de esto. Dice, Estado Mayor Presidencial S2, número 1, Tijuana, Baja California, 23 de marzo 1994, 18:38. O sea, era la hora, 6 horas 38 minutos. Bueno, 3:25. ¿Por qué roble? Porque es el árbol más importante del bosque. Y dice, roble, informando rutina cumplida en Barranca, regla establecida, fases posteriores inalterables, abastecimiento agotado, elementos de servicio se desplazan a sus bases. Sus instrucciones emergentes en frecuencia invertida por la presencia de patos azules. Ahora les voy a explicar la explicación que dio el propio autor, el señor Felipe Victoria Cepeda. Roble era Carlos Salinas, Domiro García Reyes, porque abajo dice, respetuosamente, general de brigada, diplomado de Estado Mayor Pino, que era Águila, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por patos azules se entiende el grupo especial táctico de policías municipales que comandaba Federico Benítez, quienes capturaron a Jorge Antonio Sánchez Ortega, que es el ahora detenido, el agente de gobernación subordinado al doctor Carpizo MacGregor, muy prontamente liberado por el procurador Diego Valadez en un incalificable acto de negligencia deliberada. Ahora,
vale la pena apuntar quién fue el propio que fue a hablar allá para que lo dejaran en libertad. ¿Sabe quién fue? Genaro García Luna, que vayan teniendo una idea. Bueno, y dice aquí abajo el autor, nunca pudieron ocultar que en las oficinas de la Procuraduría General de Tijuana, la madre de Mario Aburto Martínez llegó a confundir a su hijo con Jorge Antonio Sánchez Ortega y Seguridad Nacional CISEN, de tanto que se parecían entre sí. O sea, entre Aburto y Jorge Antonio Sánchez Ortega hay un gran parecido físico. Bueno, faltaba, dice, el colmo de los colmos. Diego Valadez, procurador de la República en esa época, y a quien tengo el honor de conocer, toleró que manos ajenas a la Procuraduría General de la República del gobernador Manlio Fabio Beltrones se llevaran a interrogar por varias horas al sujeto que atrapó Fernando de la Sota Rodallegues. O sea, sí efectivamente fue un crimen de Estado. Ahora bien, si ahora tiene ese señor de las autoridades que del fuero común o del fuero federal. Si es del fuero federal, bueno, es otra cosa. La pena máxima en el fuero federal, que es donde se siguió el proceso, se juzgó al señor Aburto. ¿Por qué? ¿Por qué en el fuero federal? Porque era donde tenían control. Y no lo pudieron hacer en el fuero, debieron haber llevado al fuero común. ¿Por qué? Porque cuando sucedieron estos hechos lamentables, el señor Colosio no tenía protección de ninguna especie, era un ciudadano normal. Ahora, si usted agrede a un integrante de la mesa directiva en un momento de elecciones, ¿saben qué? Ahora están protegidos por la ley, en esa época no. Entonces, no tenían por qué haberse ido al fuero federal, sino al fuero común. La diferencia o el problema está en lo siguiente. En el fuero común, la pena máxima por el homicidio son 30 años. Ya pasó el señor Aburto esos 30 años en el juzgado federal, en los reclusorios, que lo fueron pasando de reclusorio en reclusorio. No sé ahora dónde se encuentra. Ahora, este señor Jorge Antonio Sánchez Ortega, si lo consignan al juzgado del fuero común en Tijuana, a lo mejor dice, sí, efectivamente, pero ¿qué creen? Ya prescribió el delito y tiene razón. ¿Dónde podemos encontrar esto? En este libro fabuloso, maravilloso que se llama La prescripción en materia penal de Sergio Vela Treviño. Aquí está, que es una obra fabulosa, excelente. Yo de aquí he sacado cosas que me han permitido gestionar para obtener la libertad de varios de mis detenidos o de mis defendidos, ¿sí? Entonces, él puede decir, sí, sí lo hice, nada más que ya prescribió la conducta. Por tanto, declaren la prescripción del delito y déseme por compurgada la pena. Así de fácil. Y lo van a tener que hacer. Ahora bien, fíjense que el siguiente punto del día de hoy que quisiera tratar, respecto para entender la mecánica de los hechos, aquí tengo estos libros. El Manual de Criminalística, no, sí, Manual de Introducción a la Criminalística, del doctor Rafael Moreno González. Aquí está, que también es una obra excelente, fabulosa. ¿Por qué es importante la criminalística? Es diferente a la criminología. Esta estudia la mecánica de los hechos. La criminología estudia el índice delincuencial para bajarlo. El perfil del delincuente no es igual. Suenan casi iguales, pero es distinto. Son dos disciplinas completamente distintas. Ahora, aparte de este libro de don Rafael Moreno González, que lamentablemente ya falleció, tengo este otro que también es fabuloso. Tratado de Criminalística de José Adolfo Reyes Calderón. Aquí está, que también está muy completo y muy interesante. Obra de balística forense del doctor Rafael Moreno González, que además, miren, sí está dedicada. Aquí está. Este señor Rafael Moreno González, que lo dijo en el 98, fue el perito que interrogó el primer fiscal especial, Miguel Montes, y el que dijo
que era un asesino solitario. Bueno, es que eso le dijeron que tenía que decir. La verdad es que todo esto es, no puede haber sido una sola persona. Tuvo que haber habido una organización que llevara a cabo. Hay una película que me voy a atrever a recomendársela, se llama El asesinato de Colosio. Yo la he visto 3 veces y eso les puede dar a ustedes una idea de lo que realmente pasó, un crimen de Estado. ¿Por qué razones? Y las ignoro. El problema es no la muerte del señor Colosio, sino el problema que desencadenó el país. ¿Por qué? Porque en horas, fíjense bien lo que digo, se fugaron del país 12,000 millones de dólares. Las arcas del Banco de México en esa época había 28. Se fugaron 12, 3 con la renuncia de Ruiz Massieu, 3 con la renuncia del doctor Carpizo, 3 con el levantamiento de Chiapas, son 9 y 12, 21. Teníamos 28 en las arcas del Banco de México y se habían emitido títulos valor por 27,000 millones de dólares. No alcanzaba para pagar. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Devaluar la moneda. Y generó la crisis económica en el país más severa desde la Revolución Mexicana. Quede muy claro. Y a eso agréguenle la torpeza del señor Ernesto Zedillo, que generó el FOA-PROA, el cual se acabará pagando, si bien nos va, por ahí del 2047. Yo no me preocupo, no lo voy a ver. Sí, y van a tener que pagar eso por culpa del señor Ernesto Zedillo Ponce León, que quede bien claro. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es, fíjense que oí una entrevista que le hicieron a un diputado, Arturo Ávila, en donde explica pormenorizadamente lo de la deuda mexicana en función del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la deuda de Estados Unidos rebasa el 200%. La de Japón también es de más del 200%. Y la mexicana es de 49%. O sea, la deuda mexicana es sana, es correcta. Lo comento porque hay un simulador del derecho que se jacta de ser maestro, pero no tiene esta información y engaña a sus alumnos diciendo que se ha gastado el dinero miserablemente, que son unos rateros, unos ladrones, unos sinvergüenzas. Pues sí, pero él no paga impuesto. O sea, te voy a predicar con el ejemplo. Y esto que estoy explicando se lo oí al señor Arturo Ávila. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque esa deuda que se ha contraído no es tan explosiva ni tan exponencial como la gente cree, sino está invertida en bienes. Lo que pasa es que la derecha y la ultraderecha, como engañan al público y la gente no lee, les voy a mostrar los libros en los que me he basado para poder entender esto del el Producto Interno Bruto. Primero, para entender esto, aquí está este libro de Ciencia de Luis Pasos. Aquí está. A pesar de ser panista, este señor, el libro es muy bueno, muy bueno. Vale la pena leerlo. Después, Nociones de Política Fiscal, de Emilio Margain Manatú. Aquí está. Después, este de Harold Groves, Finanzas Públicas, que fueron los libros de texto cuando cursé Política Financiera Pública, por ahí de 1983-84, en el posgrado de Fiscal en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Aquí está. Y ven el grosor. Me tardé un buen tiempo leyéndolo, sobre todo porque va desglosando Harold Groves muchas cosas que era lo que estaban en práctica en esa época. Y quiero decirles que los maestros que nos daban la materia eran asesores del secretario de Hacienda de esa época. El secretario de Hacienda de esa época era el licenciado Jesús Silva Herzog Flores. Bueno, y este otro que también es una Biblia, Derecho Financiero Mexicano, de Sergio Francisco de la Garza. Aquí está. Que por cierto, algún alma caritativa me hizo favor un día de mandármelo en línea y lo tengo en línea y además hay obra fabulosa que me han sacado de muchos atolladeros para exámenes de grado
inclusive hasta para asuntos en los que he tenido que asesorar a algunas personas. Por ejemplo, el caso de cuando no tienen para pagar a los empleados y embargan, para no embargar alguna dependencia que se le decreta. Por ejemplo, ahora a las personas que quedaron sin empleo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, muy sencillo, tendrán que hacer la gestión suficiente para que se cree la partida para que les paguen el año que viene. Es algo que hay inventado y el soporte doctrinario está aquí en el libro de Sergio Francisco de la Garza. Ahora bien, el otro día comenté una situación similar porque una licenciada en Tlaxcala me dijo que cómo me atrevía a decir esas cosas, pues sencillamente porque el soporte cultural está aquí en el libro. Que ella no sepa fiscal o no sepa financiero, pues no tengo la culpa. Les voy a decir dónde está. Lo tengo porque lo creo que lo marqué como consecuencia de una asesoría. Sí, aquí está. Está en la página 120. Porque aquí está la explicación. Porque dice, por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis jurisprudencial que si en el presupuesto del año en vigor no hay partida para cubrir un adeudo en contra del Estado, debe tomarse dicho adeudo para incluirlo en el presupuesto de egresos del año siguiente a fin de pagarlo. Repito, está en la página 120 del libro Derecho Financiero Mexicano de Sergio Francisco de la Garza. Digo, para que esta persona, allá en Tlaxcala, no esté aseverando cosas que no son. Para eso sirve el derecho, para poner orden en el desorden. Y bueno, si esto es así, ya nada más me queda otro punto, pero creo que lo dejamos para la próxima semana, respecto de las clases medias. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentarles, excepto que tengan la bondad de ver la cintilla y de ponerle like o me gusta para que don Agustín pueda tener forma de contabilizar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.